programa de hoy, Basílica de San Pedro del Vaticano cierra sus puertas para evitar el contagio del coronavirus. Papa Francisco ofrece misa por encarcelados y afirma que detrás de toda rabia está el demonio. El Papa Francisco agradece los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa y les contamos que el Vaticano canceló el evento 24 horas por el Señor debido al coronavirus, convirtiéndose en una actividad más del Vaticano que se anula. Veamos. El Vaticano canceló el evento 24 horas por el Señor, que iba a ser presidido por el Papa Francisco este viernes 20 de marzo en la Basílica de San Pedro, y que llevaba por título «Tus pecados son perdonados». Este evento, organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y que se ha celebrado hasta ahora de forma ininterrumpida desde hace 6 años, se convierte en un nuevo evento cancelado debido a la crisis del coronavirus COVID-19. Como se recuerda, la Santa Sede suspendió también la celebración del Pacto Mundial para la Educación y el encuentro sobre la economía de Francisco. Y es que la epidemia ha obligado a adoptar medidas excepcionales para evitar contagios, tanto por parte de las autoridades civiles como eclesiásticas. Por estas razones, el Vaticano también anuló la celebración pública del Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico y de la Audiencia General de los miércoles. Asimismo, la Conferencia Episcopal Italiana acordó la suspensión de todas las misas hasta el próximo 3 de abril. Cabe recordar que el Estado italiano ha declarado todo el territorio nacional como zona protegida, por lo que quedan prohibidos los desplazamientos de ciudadanos fuera de sus lugares de residencia, salvo por motivos de trabajo o sanitarios. En otras noticias, el Vaticano anunció que por un tema de prevención ante la epidemia del coronavirus, la Plaza y Basílica de San Pedro cerrarán hasta el 3 de abril. Ante la crisis desatada en Italia por la propagación del coronavirus, la Santa Sede decidió ajustar las medidas de prevención para así evitar un mayor contagio entre los ciudadanos. Por tal motivo, se anunció el cierre de la plaza y la Basílica de San Pedro, restringiendo así las visitas guiadas y la entrada de turistas. Esta disposición, adoptada por el Estado de la Ciudad del Vaticano en coordinación con las autoridades italianas, permanecerá en vigor hasta el próximo 3 de abril. El Vaticano también ha decidido cerrar la unidad móvil del servicio de correos, los 2 puntos de venta de la Librería Editorial Vaticana, el servicio fotográfico de El Observatore Romano y el centro comercial situado en la antigua estación de tren. Al margen de esto, la Santa Sede anunció que la farmacia y el supermercado de la Ciudad Vaticana seguirán abiertos, aunque con acceso limitado y controlado, como sucede con los supermercados situados en territorio italiano. Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana, después de haber adoptado medidas de prevención durante la celebración eucarística, como la suspensión del rito de la paz, la obligación de comulgar en la mano o el vaciado de las pilas de agua bendita, acordó el pasado domingo 8 de marzo cancelar todas las misas en Italia, bajo la premisa de que los templos permanecerán abiertos para todo aquel que quiera rezar. En este contexto que vive la Iglesia y el mundo, el Patriarcado de Jerusalén anunció 12 medidas para afrontar el coronavirus en Tierra Santa. Veamos. Hace unos días, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, dio a conocer 12 medidas concretas para hacer frente al coronavirus, tras la decisión del Ministerio de Salud palestino de cerrar las escuelas, mezquitas e iglesias por 14 días en Belén y Jericó. Las guías que fueron propuestas se aplicarán a todas las parroquias, capillas, casas religiosas y cualquier otro lugar de culto, y son las siguientes. Las iglesias estarán abiertas solo para la oración personal. Los fieles no estarán obligados a participar en la misa dominical. Se puede celebrar misa, pero solo para grupos que no superen las 15 personas, siempre que haya suficiente distancia entre cada uno. Solo se podrá comulgar en la mano. Se evitará el signo de la paz con las manos o cualquier otra forma de contacto.
Ya no habrá agua bendita en las pilas y fuentes de iglesias o capillas, solo serán repartidas en casa para la oración. Los funerales deben realizarse en los cementerios con la menor cantidad de gente posible y no en espacios cerrados. El Vía Crucis se puede realizar en plazas o espacios públicos si el clima es apropiado. Si no, cada uno deberá hacerlo con su propia familia. Además, se cancelan todas las actividades eclesiales y pastorales. En este sentido, el Patriarcado de Jerusalén invitó a todos los sacerdotes a organizar la transmisión online de las misas, usando los medios a su disposición, y alentó a todos los fieles a rezar en casa, leer la Biblia y seguir ayunando, pidiendo a Dios su misericordia y su perdón. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien se encuentra en la Plaza de San Pedro con información de las medidas que ha tomado el país contra el coronavirus y de la audiencia del Papa. Adelante, Mercedes. Hola a todos, les saludo desde los alrededores del Vaticano, mientras que en Italia vivimos un momento particular causado por la propagación del coronavirus. Esta situación, como ya habíamos informado, ha ocasionado que cambie también el modo en que el Papa Francisco dirige el rezo del Ángelus Dominical y preside la audiencia general de los miércoles. En concreto, durante este periodo particular que se vive también en Roma, el Vaticano transmite en vivo el rezo del Ángelus y la audiencia general que se lleva a cabo en la biblioteca del Palacio Apostólico para evitar aglomeraciones de personas, ya que la gente tiene que estar a 1 metro de distancia. En la audiencia general de hoy, el Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre las bienaventuranzas y reflexionó sobre el significado del hambre y la sed de justicia, que no es venganza, sino que es la sed de Dios. Y el pontífice citó las palabras de San Agustín. Veamos lo que dijo. Es la sed de bien, de verdad, de eternidad, que el mal no puede borrar. Es la sed de Dios, suscitada por el Espíritu Santo, que todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser, y que San Agustín nos recuerda cuando escribe: para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Antes de finalizar la audiencia general, el Santo Padre dirigió otro mensaje de cercanía a quienes están sufriendo las consecuencias del coronavirus en el mundo, a los enfermos y sus familias y al personal sanitario. In questo momento vorrei rivolgermi. En estos momentos quisiera dirigirme a todos los enfermos que tienen el virus y que sufren la enfermedad, y a los muchos que sufren las incertidumbres sobre las propias enfermedades. Agradezco de corazón al personal de los hospitales, los médicos, las enfermeras y los enfermeros, los voluntarios que en este momento tan difícil están al lado de las personas que sufren. Agradezco a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que rezan en este momento, todos unidos de cualquier tradición religiosa a la que pertenecen. Gracias por este esfuerzo. A la quale appartengono. Grazie di cuore per questo sforzo. Y con esta solicitud del Papa a mantener un espíritu de oración y esperanza en esta Cuaresma, me despido por hoy. Seguiremos trabajando para informarles más desde Roma sobre todo lo que acontece con la vida de la Iglesia desde aquí. Informó para ustedes Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Una situación complicada la que se vive en Italia y se ha tomado este juicio prudencial a nivel del Estado italiano para que no hayan misas en el país, por lo que la Santa Sede, que está circunscrita dentro del Estado italiano, también ha querido cooperar con esta política de modo que no favorezca estos desplazamientos. En efecto, según la política actual de contención del coronavirus, si bien en Roma no han habido muchos casos, más bien son en el norte, pero se busca de alguna manera favorecer que no se extienda. Las personas solo pueden salir de sus casas para ir a trabajar o para ir a un lugar de salud. No obstante, los lugares para comer, o sea, bares en los que se toma café en Italia principalmente y restaurantes, sí están abiertos de 6 de la mañana a 6 de la noche, por lo que no todo espacio público está cerrado. Supongo que piensan las autoridades que en ese tipo de establecimientos se puede garantizar el metro de distancia mejor que en eventos religiosos o en la misa, lo cual nuevamente decimos es
es un juicio prudencial del gobierno que puede ser discutible, evidentemente. Sí, de todas formas creo que también es importante destacar que el Papa de alguna manera sigue haciéndose presente a través de sus mensajes, aunque sea por televisión o a distancia, pero de todas formas quiere mostrar esta cercanía y también contagiarnos de esta esperanza en estos tiempos que a veces pueden ser difíciles y generar un pánico masivo, pero de alguna manera como darnos cuenta de que podemos seguir en oración y también de alguna manera ayudar a que esta situación pase y no siga afectando tampoco a la vida normal de las personas. Podríamos decir que seamos focos de esperanza cristiana en estos días para que no caigamos en este pánico que lamentablemente puede afectar a personas particularmente delicadas, frágiles emocionalmente en estos días. En otras noticias, en la misa celebrada hoy en Casa Santa Marta, el Papa Francisco exhortó a los fieles a orar por las necesidades de los encarcelados que sufren y recordó el caso de Asia Bibi, la mujer cristiana pakistaní que fue acusada de blasfemia. El Papa Francisco ofreció la misa celebrada hoy en Casa Santa Marta por los encarcelados y recordó que debemos estar cercanos a ellos en la oración para que el Señor los ayude y consuele en los momentos de sufrimiento. En este sentido, el pontífice recordó a la madre cristiana Asia Bibi, quien estuvo presa 9 años en Pakistán, acusada de blasfemar contra el Islam. Al respecto, el Santo Padre explicó que el caso de esta mujer y las muchas persecuciones contra los cristianos son obra del diablo y despliegue de su rabia por querer humillar y destruir a las personas para que se aparten de la cruz de Cristo. Asimismo, explicó que el demonio tiene 2 formas de obrar. Demonio ha 2 estili. El demonio actúa con 2 estilos: las seducciones, las promesas del mundo, como quiso hacer con Jesús en el desierto. Seducirlo, con la seducción hacerle cambiar los planes de la redención. Y si esto no va, la rabia. No tiene términos medios el demonio. Su soberbia es tan grande que trata de destruir y destruir disfrutando de la destrucción con rabia. Godendo la destrucción con accanimento. Ante esto, el Papa exhortó a todos los fieles a pedirle al Señor que les conceda la gracia para saber discernir el camino de Jesús, que es la cruz, y no el camino del mundo, que es vanidad, apariencia y maquillaje. Cabe señalar que este año el Santo Padre encargó a la parroquia de la cárcel de Padua la elaboración de las meditaciones del Vía Crucis del Viernes Santo, designando como protagonistas a los encarcelados. Importante destacar este mensaje que nos transmite el Papa, que justamente en medio del sufrimiento y de este contexto de privación de libertad que sufren algunas personas, en este caso también hace alusión al tema de Asia Bibi, que bueno, fue concretamente una persecución por defender el cristianismo, y es por eso que también el Papa utiliza este testimonio para decir que sí hay esperanza también en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor. Y por supuesto hay una persecución ahí del demonio también de alguna forma, entonces de verdad que nuestras oraciones y mantenernos cerca de Cristo van a ser finalmente la única forma de salir adelante en estas situaciones complejas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sacerdote argentino presentará libro que expone el drama del aborto. Cardenal en Perú pide que Vaticano disuelva una comunidad de consagrados cuyo fundador está acusado de abusos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en EWTN Noticias. El arzobispo de la localidad de Rosario, en Argentina, criticó al presidente Alberto Fernández por promover el aborto luego de jurar por Dios. En recientes declaraciones del arzobispo de Rosario en Argentina, Monseñor Eduardo Martín, el prelado denunció la contradicción que existe en los gobernantes que juraron por Dios y los santos evangelios, pero que defienden el aborto, como es el caso del presidente Alberto Fernández, que anunció que presentará un proyecto para despenalizar esta práctica.
En este sentido, Monseñor Martín destacó la gravedad de dicha iniciativa porque, según afirmó, no solo se quitaría la pena para acabar con la vida de un ser indefenso, sino que ahora sería un derecho y, por tanto, se convertiría en un absurdo intelectual. Además, explicó que una ley no le absuelve la conciencia a una mujer y tampoco a quien lo hace, ya que ningún mandato puede transformar lo malo en bueno, por más que lo apruebe un parlamento. En esta línea, el arzobispo de Rosario afirmó que más allá de un estatuto, la Iglesia siempre seguirá afirmando el valor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y que por ello, su llamado no es desde la oposición, sino desde la voz de un pastor que le dice al presidente: no te es lícito autorizar la muerte de nadie. Además, Monseñor Eduardo Martín comentó que se puede entender el drama que vive la mujer, mas no que el Estado asuma y diga que el aborto es un derecho, tomando en cuenta que el Parlamento hace 2 años se pronunció en contra. En otras informaciones les contamos que el sacerdote argentino Leandro Bonín, conocido por sus escritos y su defensa de la familia y la vida, presentará en pocos días la segunda edición de su libro La vida es siempre un bien, reflexiones sobre el milagro de la vida. Y para que nos cuente más detalles sobre esta obra, estamos conectados vía Skype con el mismo padre Bonín, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola Eri, muchísimas gracias por esta nueva comunicación. Primero que todo, padre, cuéntenos qué es lo que busca transmitir con esta nueva edición de su libro La vida es siempre un bien, reflexiones sobre el milagro de la vida. Bueno, en marzo del 2018, cuando comenzaba en Argentina el debate sobre la legalización del aborto, se me ocurrió publicar un pequeño folleto que fue la primera edición de La vida es siempre un bien, que tenía 3 partes. Por un lado, reflexionar sobre el milagro y la maravilla de la vida, deslumbrarnos, asombrarnos ante este misterio tan grande que muchas veces pasa desapercibido y al cual nos hemos acostumbrado. La segunda parte, sobre la realidad del aborto, la gravedad de este crimen que pone en riesgo y que termina eliminando la vida de la persona más inocente e indefensa. Y en una tercera parte, un tercer capítulo, sobre la misericordia de Dios, porque a pesar de la gravedad del aborto, Dios siempre es más grande, su amor es más grande que nuestro pecado. Esa fue la intención de la primera edición, y al volver hoy el tema del aborto estar tan en auge en Argentina, me pareció oportuno sacar una segunda edición, una nueva edición ampliada y aumentada. En ese sentido, ¿nos podría decir brevemente cuáles son algunos de los temas que aborda en este libro y que cree usted que hace especial la obra? Bueno, para mí la mirada contemplativa es lo que marca la diferencia en este texto, porque gracias a Dios están saliendo textos muy valiosos sobre el aborto, muchas veces desde el punto de vista científico o argumentativo. Yo lo que intento es ayudar a la contemplación, es decir, a que podamos ver la acción y la presencia de Dios en la vida del niño por nacer. Y por eso hay muchos textos que tienen como un carácter poético, un carácter meditativo, y muchos de ellos son también textos de oración. Además de hacer resonar, por supuesto, la palabra de nuestro Señor Jesucristo de manera explícita, a diferencia de otros textos también muy valiosos, pero que están encarados más desde la filosofía, el derecho o las ciencias. Finalmente, padre, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas que experimentan tristeza y depresión por tener problemas en la familia? Bueno, sabemos que el demonio, así lo creemos, está atacando mucho a la familia. Sabemos que hay factores económicos, sociales, culturales, comunicativos, que a veces disgregan a la familia, pero que en realidad detrás de todos esos factores hay un combate espiritual. Por lo tanto, si tenés problemas en tu familia, lo importante, lo fundamental es que te acerques a Dios. Porque en la palabra de Dios, que nos da luz, que nos da esperanza, y sobre todo en la gracia de Dios, podemos encontrar la fortaleza para seguir y para salir adelante. Dios todo lo puede, nada es imposible para Dios. Incluso si alguna persona ha realizado el aborto en algún momento de confusión, oscuridad de su vida, la misericordia de Dios es capaz de sanarlo todo. Padre Leandro Bonín, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, y este 12 de marzo estaré presentando esta nueva obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que espero a todos los argentinos que estén por allí cerca.
Gracias nuevamente, Padre. Y por otro lado, la Arquidiócesis de Guayaquil en Ecuador anunció el 13º Festival por la Vida en el país. Conozcamos los detalles. La Arquidiócesis de Guayaquil en Ecuador anunció la realización del 13º Festival por la Vida el próximo sábado 21 de marzo, con el objetivo de promover una cultura de respeto hacia la vida y defender los derechos del niño por nacer. Según se dio a conocer, las madres junto a sus hijos serán los protagonistas del festival, quienes además podrán disfrutar de varias actividades para los pequeños y presenciar un ultrasonido en vivo, logrando observar y escuchar los latidos de un bebé. Asimismo, durante el evento que iniciará a las 10 de la mañana en el Parque Centenario, se lanzará oficialmente la canción Provida, Dile a la vida que sí, compuesta y producida por talentos ecuatorianos y con el apoyo de la organización Ecuador por la Familia. De acuerdo a lo señalado en una nota del sitio web de la Arquidiócesis ecuatoriana, este año junto a los grupos Provida se han incorporado varias actividades para hacer de este evento no solo una caminata, sino una verdadera celebración por el don de la vida. Cabe resaltar que durante la misa que se presidirá en dicha reunión, se bendecirán especialmente a las madres embarazadas y se pedirá por los matrimonios que desean concebir. Y siguiendo con la información, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú, manifestó en una entrevista radial el pedido realizado al Vaticano con respecto a disolver el sodalicio de vida cristiana. Conozcamos los detalles. El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, mencionó durante una entrevista en el programa A Pensar Más, emitido por Radio Santa Rosa, que se ha pedido al Vaticano que disuelva el sodalicio de vida cristiana, cuyo fundador, Luis Fernando Figari, fue sancionado por la Santa Sede por haber cometido abusos sexuales. Mi posición personal, y creo que algunos comparten esta decisión, que yo insisto en que debe disolverse esta organización religiosa y que definitivamente se pueda ayudar a aquellos que están dentro a que puedan vivir con una autenticidad de vida. Al respecto, el arzobispo de Huancayo añadió que considera que hay gente buena dentro del sodalicio y que por este motivo no se puede meter a todos los fieles que lo congregan en un solo saco, de modo que la disolución de esta organización religiosa debe darse de manera adecuada. Asimismo, el cardenal Pedro Barreto manifestó que la Santa Sede ya está en camino para atender el tema en cuestión. Claro, esta es la propuesta que muchos estamos hablando y no es que el Papa Francisco ni los organismos de la Santa Sede están en desacuerdo. Ante esto, el sodalicio de vida cristiana expresó que no tiene ningún comentario sobre lo emitido por el arzobispo de Huancayo. Cabe señalar que al término de su Asamblea General en 2018, la organización se pronunció a través de un comunicado de perdón y reconciliación, mediante el cual condenó con firmeza y al mismo tiempo con dolor y vergüenza los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por su fundador y otros sacerdotes del movimiento. El Sodalicio de Vida Cristiana es una comunidad de derecho pontificio fundada en el Perú, cuyo fundador ha sido ya sentenciado por abusos, si bien los casos, en general creo que hay una excepción, pero los casos son con adultos, jóvenes adultos. Claro, según el decreto Vos Estis Lux Mundi, ustedes son la luz del mundo, toda persona que está en una situación de autoridad sobre otro que pretende y trata de tener ese tipo de acercamiento sexual con el subordinado o la subordinada es una persona que debe ser denunciada y no debe ser encubierta. A la luz de este decreto es muy claro que lo que ha hecho Luis Fernando Figari es algo inaceptable de una manera también expresa por este decreto. Así es que la pregunta queda si la mejor manera de solucionar este problema es disolviendo una comunidad que el mismo cardenal Barreto reconoce tiene personas muy valiosas y muy comprometidas con la causa del Evangelio. ¿Qué sería de ellas? Sería la pregunta justamente. Entonces esperamos que esto se maneje en aras de las personas que realmente se han dedicado a la misión, generosamente han sido traicionadas por esta infidelidad de su fundador, no se vean ellas doblemente perjudicadas.
Así es, justamente este caso y bueno, tratándose sobre todo del fundador, como ha sucedido también en otras comunidades, creo que el sufrimiento por el que están pasando estas personas realmente es grande. También, obviamente, el sufrimiento de las víctimas, pero por otro lado, ellos de alguna manera también han sido víctimas de todo este proceso y parece complejo responder también con quizás una medida tan extrema como la disolución y como tú bien preguntas, ¿qué va a pasar con estas personas? Así que continuemos con nuestras oraciones para que esto se resuelva de la mejor manera y que todas las personas quienes han sufrido estos abusos, como quienes están dentro de comunidad, bueno, pues puedan encontrar alguna solución y también ser cercanos nuevamente a lo que la religión realmente es, ¿no? Y no verse tan perjudicados por esta situación que finalmente fue de una o pocas personas. Así es, amigos. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. No dejen de seguirnos también por Más que Noticias, su programa de comentario de noticias en Radio Católica Mundial de 12 a 1, hora de Miami, de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.